Bueno, ya en el clip anterior hablamos de esta situación de los salmos mesiánicos y lo diferente que es y erróneo en concepto de profecía mesiánica en los salmos. Entonces voy a remitirme ahora a un salmo que la tradición cristiana también considera un salmo mesiánico, en un error de concepto total. ¿Por qué? Porque este es a todas luces un salmo que, pero ni por error, se leía en las ceremonias de coronación de los reyes de Judá. Entonces no es un salmo mesiánico. Y por otra parte, porque la tradición cristiana simplemente ve esto, el cumplimiento en Jesús. Es el Salmo 22, un salmo muy célebre, toda una expresión del dolor de una persona que está siendo perseguida y que está sufriendo, que, sobra decirlo, no tiene ningún oráculo implícito, no hay ninguna parte que dé a entender que esto se tiene que cumplir, pero que el cristianismo dice esto se cumple arbitrariamente, esto se cumple en Jesús porque él sufrió, como si hubiera sido el único en sufrir. Pero bueno, hay varias partes de aquí del Salmo 22 que me llaman la atención. Por ejemplo, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es un texto, esta es una parte que Jesús dice en la cruz, entonces dicen, ahí se cumple. Vuelvo a preguntar, ¿se cumple qué? No hay nada que cumplir, es Jesús repitiendo las palabras de un salmo, nada más. Pero luego también dice, por ejemplo, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y dicen, esto también se cumple en Jesús, aquí según este maravilla del librito que hemos estado revisando. Dice que se cumple en Mateo 27:43, cuando la gente que está justamente escarneciendo a Jesús dice, confío en Dios, líbrele ahora a él si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Llaman mucho la atención estos dos fragmentos, el de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo. Luego el de se encomendó al Señor, líbrele él. Y más adelante cuando dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Según este asunto, justamente también en Mateo 27:35 se cumple este asunto de que repartieron las vestiduras y las ropas de Jesús. Y por suerte además, o sea, con los dados o algo parecido. Entonces, aquí llama la atención que haya tres referencias textuales. Es decir, no se tratan de ideas abstractas, ideas ambiguas o ideas globales o más o menos bien o mal presentadas. No, se tratan de tres repeticiones del texto íntegro del Salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Confío en Dios, líbrele él, repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mis ropas echaron suertes. ¿Qué evidencia esto? Digo, nada más hay que saber tantito de crítica textual, y no me refiero a crítica textual bíblica, sino crítica textual de la que sea, cómo se analiza un texto en sus elementos estructurales, y lo que tenemos aquí es muy evidente. Se trata de una copia, es decir, está muy claro que el autor de este pasaje en el Evangelio de Mateo, no sabemos si fue el mismo apóstol Mateo o alguien más, pero el autor de este pasaje en el Evangelio de Mateo tenía a la mano una copia del Salmo 22 y entonces ajustó el relato de tal manera que parezca un cumplimiento. Cometió un error tremendo, pensar que este salmo requería de un cumplimiento, en realidad no, pero copia los elementos del salmo y construye su propio relato de tal manera que parezca que es el cumplimiento de un salmo que no requería cumplirse. Pero entonces aquí ya tenemos la evidencia clara de una escritura tendenciosa, es decir, de que algo se pretende demostrar. Tenemos verdaderamente pruebas históricas de que Jesús se repartieron sus vestidas. Señores, ni siquiera tenemos una sola prueba histórica convincente de que Jesús haya existido. Entonces, con toda la libertad del mundo, desde la perspectiva de una crítica textual, al comparar estos dos pasajes, el de Mateo 27 con el Salmo 22, puedo simple y sencillamente ver la muestra de que el autor de Mateo copió del Salmo 22 y lo ajustó a su conveniencia para demostrar que Jesús había cumplido, repito, un salmo que ni siquiera tenía que cumplir.
Pero naturalmente siempre hay un error, y aquí lo hay también, porque el Salmo 22, también entre todo, dice, eh, mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Esto no lo dijo Jesús en la cruz, al contrario, se supone que Jesús estaba bien asimilado en su rol de estar redimiendo la humanidad y según esto se deja abandonar por Dios justamente para pagar los pecados de la humanidad. Y en cambio el autor del Salmo 22 sí dice, el autor del Salmo 22 sí dice textualmente, mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Es decir, si me están diciendo que este salmo es un anuncio, un anticipo de la crucifixión, entonces Jesús, para cumplir este salmo, tenía que haberle pedido a Dios que lo salvara de quienes lo estaban crucificando, cosa que no hizo. Entonces Jesús no cumple esto, en realidad. Insisto, no hay nada que cumplir, es para variar otra vez la retórica, la demagogia, elevar a nivel de profecía mesiánica lo que no lo es, y aparte intentar copiar el Salmo en lo que actualmente es el capítulo 27 de Mateo para pretender que ahí se cumple algo, pero naturalmente otra vez lo de siempre, dejando fuera el detalle que no sirve, el detalle que no funciona y en lo que al final de cuentas solamente se convierte en evidencia de que no hay profecías que cumplir. La pretensión del Evangelio de Mateo es limitada, falaz, errónea, y Jesús de Nazaret no cumplió absolutamente nada aquí.